nos va a presentar el tema de técnicas regenerativas para el síndrome genitourinario de la menopausia. Recordarles que la doctora Mónica Ñáñez es doctora en medicina y cirugía, es profesora adjunta de la Cátedra 2 de Ginecología en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, es diplomada en endocrinología ginecológica en la Universidad de París, Francia, es una experta latinoamericana en climaterio, es la presidenta de la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia, AMA, es la jefa del Departamento de Climaterio del Hospital Universitario de Córdoba, Argentina, maestra de climaterio y maestra de endocrinología ginecológica. Doctora Mónica Ñáñez. Bueno, muchísimas gracias, Rosario, por la presentación. Muchas gracias, querido Ricardo y Maribel, por la invitación. Yo soy medio peruana, porque el año pasado estuve en varias oportunidades, este año también, y voy a estar en las jornadas, voy a tener el honor de formar parte de los ponentes de la jornada que ustedes tienen en octubre con ese programa tan hermoso. Bueno, de síndrome genitourinario de la menopausia les hablé el año pasado y ustedes tuvieron un webinar del mes anterior donde un disertante habló muy bien sobre esta temática. Entonces, yo voy a hablar de técnicas regenerativas en el síndrome genitourinario de la menopausia, si es que tienen algún lugar en el tratamiento de este síndrome que tanto hace a la calidad de vida de nuestras pacientes. Simplemente decir que la atrofia vulvovaginal, como se conocía antes, hoy en día se ha modificado la terminología por la NAMS, por el síndrome genitourinario de la menopausia, que es el conjunto de síntomas y signos que involucran muchísimos cambios por la carencia estrogénica en distintos niveles, labios mayores y menores, clítoris, vestíbulo, introito, vagina, uretra, vejiga, y con toda la sintomatología a este nivel. Decir que se ven afectadas más del 50% de las mujeres con este problema, y que tanto NAMS como la IMS consideran que este síndrome genitourinario de la menopausia está subdiagnosticado y subtratado, con toda la consecuencia que esto implica en la calidad de vida de nuestras pacientes, y ni qué hablar en el impacto de la vida sexual. Pero bueno, ¿por qué llegar a este estado si nosotros como médicos, ginecólogos lo podemos evitar, no? Entonces, ¿con qué contamos para tratar? Ustedes ya vieron en el webinar anterior todos los tratamientos, pero simplemente yo les traigo esto para que nos dé pie a las técnicas regenerativas. La Asociación Española para el Estudio de la Menopausia en el año 2020, en sus guías, nos presenta un algoritmo de tratamiento. Y acá dice que, bueno, cuando la paciente tiene síntomas, que ya sabemos cuáles son, sequedad vaginal, dispareunia, prurito, etcétera, etcétera, infecciones urinarias de repetición, acá dice si está tratada por algo de esto que está acá o no está tratada por algo de esto. Bueno, todo esto ya lo vieron, pero fíjense acá qué interesante, cuando dice que la paciente tiene toda esta sintomatología. Le preguntan qué tratamiento ha seguido. Por ejemplo, en el caso de que diga que ha seguido un tratamiento con estrógenos locales y ahora está de nuevo con sintomatología, primero hay que preguntar muy bien a la paciente si está haciendo la terapia hormonal como realmente corresponde, es decir, es por siempre y para siempre, ¿no? Pero bueno, preguntarle por la adherencia, punto número 1. Aumentar la potencia estrogénica, es decir, si hay una atrofia severa, tiene que hacer no menos de 20 días, todos los días, la crema y los óvulos, y después de 2 a 3 veces por semana. O se puede cambiar a prasterona. La prasterona es un andrógeno, nosotros acá no lo tenemos, yo no sé ustedes en Perú, pero la prasterona es la de hidroepiandrosterona, que viene en forma de óvulos y que funciona muy bien porque la vagina tiene receptores, la vulva y la vagina tienen receptores tanto estrógenos como andrógenos. Entonces dice, bueno, si el estrógeno no anduvo, preguntar por la adherencia. Segundo, cambiar a prasterona, cambiar a ospemifeno. El ospemifeno es un SER, es decir, un modulador selectivo de receptores estrogénicos que por vía oral, o asociar terapia regenerativa.
Y ellos ponen 2 puntos láser, ¿no? Porque cuando uno habla de terapia regenerativa piensa en el láser, pero hay muchas más. Y lo mismo pasa con la progesterona. Si la progesterona no funcionó, cambiar el estrógeno o ver si se le puede dar ospemifeno o terapia regenerativa. Y la que está tomando el ospemifeno, pero sigue con la sintomatología, igual, cambiar a estrógenos o asociar a la progesterona o asociar a terapias regenerativas. Es decir, año 2020-2021, la sociedad española, como muchas otras sociedades, barajan dentro de sus posibilidades a las técnicas regenerativas. La combinación de técnicas, desde mi punto de vista, es la ideal. Ahora, este artículo es nuevito, sacadito del horno, donde dice realmente los dispositivos basados en energía serían la nueva frontera para el tratamiento del síndrome génito urinario de la menopausia. Bueno, la verdad que hoy en día, cuando hablamos del síndrome génito urinario de la menopausia, no solamente hablamos de estrógeno, hablamos de un sinnúmero de baterías de tratamientos. Hoy en día tenemos muchas herramientas y a la cabeza van las técnicas regenerativas y a la cabeza de las técnicas regenerativas el láser. Lo que pasa es que con estos dispositivos basados en energía, ya sea la radiofrecuencia, el LED, el láser, el HIFU, todos han demostrado que mejoran la anatomía patológica, disminuye el pH, o sea, mejoran el pH, mejoran la sintomatología y demás. Han dado muestras de que la evidencia dice que son buenos. Este artículo es de este año. Ahora, ¿qué es la medicina regenerativa? La medicina regenerativa es un campo inter y multidisciplinario emergente de investigación y aplicaciones clínicas. A ver, ¿se centra en qué? Se centra en la reparación, el reemplazo o la regeneración de células, de tejidos u órganos para restaurar una función dañada por cualquier causa, que puede ser por defectos congénitos, que puede ser por un trauma o por el envejecimiento, que sería el caso del síndrome génito urinario de la menopausia. ¿Y cuál es el criterio? De autorreparador, que bioestimula y restaura la anatomía, la apariencia y la funcionalidad del aparato genital. Y obviamente va a conllevar a la mejoría de la sintomatología y de la calidad de vida de la paciente, ¿no? Entonces, son tratamientos, en la medida de lo posible, mínimamente invasivos. Acá tenemos una clasificación de la ginecología regenerativa y este es un esquema de distintas posibilidades terapéuticas. Y acá a la cabeza, como siempre, tenemos los dispositivos de energía, la bioestimulación y la regeneración o la autorregeneración por algún elemento basado en la energía, como por ejemplo el láser. El láser va a la cabeza. ¿Y cuál láser va a la cabeza? El CO2. ¿Por qué? Porque fue uno de los primeros en utilizarse. Es el que más evidencia tiene. Y después, ¿quién le sigue? El herbio. El herbio, porque el herbio también tiene evidencia. Los mecanismos de acción son distintos, pero el objetivo es el mismo. Después tenemos la radiofrecuencia, que acaba de salir un artículo nuevito, muy nuevito, sobre radiofrecuencia, los dispositivos LED. Pero después tenemos, y acá cuando hablan de dispositivos de energía, hablan de láser, CO2 y herbio, y no hablan del diodo, por ejemplo, que ya vamos a ver qué pasa con el diodo. Pero tampoco está el HIFU, porque es muy nuevito, ¿no? Pero sí es un dispositivo de energía. Después tenemos nutrición y tratamientos inyectables, y acá tenemos de todo. Los hidrolizados proteicos, las famosas peptonas, el colágeno hidrolizado, los ácidos grasos, la vitamina C, E, A, los minerales, el ácido hialurónico que está tan de moda. Después tenemos la bioestimulación, la regeneración, técnicas de uso de elementos, gases, etc. Tenemos los hilos de polidioxanona, la carboxiterapia que está tan de moda, la ozonoterapia, el plasma rico en plaquetas, muy de moda, asociado al láser, se lo puede usar tranquilamente, las células madres, el ácido hialurónico y la mesoterapia. Todo esto constituye las técnicas regenerativas. Acá faltaría también, hay una silla de electromagnetismo, que también ahora está muy de moda, no figura acá, pero porque no hay tanta evidencia. Acá figura lo que tiene evidencia. Yo me voy a referir sobre todo al láser y al HIFU. Bueno, acá vemos a Isaac Kaplan.
Isaac Kaplan es el padre del láser en ginecología, ¿no? Porque, bueno, si bien el láser fue creado hace muchísimos años, pero Isaac Kaplan, a finales de los 70, es quien introduce, un cirujano plástico, que introduce en la ginecología, en la cirugía ginecológica, al láser, y sobre todo en el tracto genital inferior. Ahora, el láser constituye, bueno, viene del acrónimo, que acá está, es luz, el láser es luz, ¿no? Y es una alternativa terapéutica muy válida en el síndrome genitourinario de la menopausia. Ahora, cuando hablamos de láser, los médicos pensamos que el láser es lo mismo, cualquier láser es lo mismo, ¿no? Y no es lo mismo. No es lo mismo. Así como cuando operamos a las pacientes por videolaparoscopía y las pacientes dicen me operaron por láser. ¿No? Me operaron por láser y en realidad las hemos operado por videolaparoscopía. Bueno, en el mundo de la medicina, y el que no hace estas técnicas, piensa que cuando hablamos de láser es lo mismo. Y no, hay distintos tipos de láseres, si bien al principio es el mismo. No todos los láseres son iguales. Y este es el punto número 1 que tenemos que tener en cuenta los que hacemos láser. Si bien Isaac Kaplan presenta en el año 1973 sus primeros trabajos en la cirugía ginecológica, después como que cayó en desuso. Y en las citas bibliográficas, cuando hablamos de láser, son referencias y publicaciones de los dermatólogos, que son uno de los primeros en utilizar el láser, los dermatólogos, los urólogos y los oftalmólogos. Sin embargo, en el año 2011 se marca un hito en la historia del láser en la ginecología y en el síndrome genitourinario de la menopausia. Año 2011, cuando un argentino, el doctor Adrián Gaspar, mendocino, Mendoza es una provincia muy importante de Argentina, del buen vino y del buen sol, Adrián Gaspar presenta un trabajo que ya se los voy a mostrar, que marca un antes y un después en la historia del tratamiento láser en el síndrome genitourinario de la menopausia. Tenemos el honor que el doctor Adrián Gaspar, aparte de que es un gran amigo, es el director de la Comisión de Técnicas Regenerativas de nuestra Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia. Nosotros en nuestra sociedad tenemos 24 comisiones de subespecialidades y una de las subespecialidades es técnicas regenerativas y él es el director. Bueno, esta diapositiva me la prestó Adrián. A partir del trabajo del doctor Adrián Gaspar comienzan todas las publicaciones de láser en síndrome genitourinario de la menopausia. Si ustedes ven, fíjense, este es un trabajo de Marco Gambacciani, también gran amigo del doctor Adrián Gaspar, que lo tuvimos en un webinar hace muy poco en nuestra sociedad. Marco Gambacciani, bueno, publica en Maturitas este trabajo y él cita de todos los trabajos existentes hasta el momento, lo cita Adrián Gaspar y fíjense que a partir de este año 2011 es cuando Salvatore, Perino, toda esta gente, Gambacciani mismo, bueno, Gaspar de nuevo, es cuando comienzan a publicar sobre láser y síndrome genitourinario. O sea que este argentino marcó un antes y un después en la historia del láser y el SGA. Este es el trabajo. Este es el trabajo de Adrián Gaspar, que lo publica en el año 2011, donde él ve cómo se mejoran en las biopsias y ve el antes y el después de cómo se mejora todo en las capas, cómo se van recuperando las capas de un tejido atrófico, de una vagina atrófica, y pasa a una vagina normal. Pero además, este trabajo también marcó un hito en otro aspecto. Por ejemplo, el plasma rico en plaqueta. A la primera vez en la historia que se habla de plasma rico en plaqueta como tratamiento regenerativo para el síndrome genitourinario de la menopausia es en este trabajo de Adrián Gaspar, porque uno de los brazos era láser y plasma rico en plaqueta versus otro que era era láser sin plasma rico en plaqueta y sí con estriol.
A partir de ese trabajo de Gaspar, empieza otra gente a publicar, como ya vimos. En Argentina, bueno, tenemos Elías Carbone, bueno, en Italia tenemos Salvatore. Después de Gaspar vino Salvatore, Gambacciani, tenemos nuestro querido Santiago Palacios en España, juntos organizamos en Paraguay, en el año 2019, justo antes de la pandemia, porque fue diciembre del 2019, un curso de técnicas regenerativas, justamente hablando de toda esta temática. Pero la verdad que fue antes y después de Adrián Gaspar, un argentino que nos enorgullece. Y esta es una diapositiva de Marco Gambacciani, donde se va viendo que a partir de 2011, en realidad, cómo empiezan a haber más productos. Había un solo CO2 y después empieza a haber más CO2, después empiezan a haber herbios y acá aparece el HiFi. Bueno, hay un sinnúmero de sociedades nacionales e internacionales que se ocupan de las técnicas regenerativas en el mundo. Y acá vemos de nuevo lo que les decía recién de todo el abanico de posibilidades. Sin embargo, cuando hablamos de los dispositivos de energía, que es la diapositiva que mostré recién, si bien hay mucha experiencia, por ejemplo, con el láser de diodo o con el HiFi, hay menos experiencia porque es más nuevo, pero los únicos dos que tienen evidencia son el CO2 y el herbio, menos la radiofrecuencia y menos los LED. Pero estos dos van a la cabeza y ahí es indiscutible. Y acá vemos los tipos de energía, por ejemplo, todo esto es radiofrecuencia. Esto es para demostrar que no todas las radiofrecuencias son iguales y que no todos los láseres son iguales. Acá vemos el CO2, que el mecanismo de acción es de microablación, es decir, produce como un hueco en el tejido para que después se regenere. Pero y acá tenemos el herbio, que si bien es un láser, pero no es lo mismo, porque el mecanismo de acción no es microablativo, no produce ruptura, hueco. No, lo que hace es una difusión térmica importante, y a partir de esa difusión térmica es como produce la colágenogénesis. Esto es simplemente para demostrar que no todos los láseres son iguales. Cada tipo de láser se define por su longitud de onda y por el medio activo donde la energía es estimulada. Este medio puede ser un gas, un cristal o un líquido, ¿no? Y se encuentra almacenado en una cavidad óptica. Bueno, fíjense, por ejemplo, el herbio y el CO2 tienen afinidad, fíjense, por esto celeste que es el agua. Pero fíjense que el diodo, que acá está, tiene afinidad por esto que es la hemoglobina. Entonces el diodo va a actuar más abajo y va a ser más penetrante. Se sabe que hay más seguridad cuando los láseres no son tan penetrantes. Por eso el CO2 y el herbio son los más seguros en este aspecto. ¿Qué efectos busco? Bueno, mejorar el trofismo del epitelio, aumentar el metabolismo celular, la colágenogénesis fisiológica, sobre todo el colágeno tipo 3 y tipo 4, activar la célula clave. ¿Cuál es la célula clave? El fibroblasto. Y reorganizar la estructura de toda la mucosa de la vagina. Y produce congestión y angiogénesis. Bueno, este es el mecanismo de acción. Fíjese, cuando impacta tiene un mecanismo fototérmico, fotoquímico y fotoacústico. Cuando el haz impacta sobre el órgano diana, los fotones pueden ser absorbidos, reflejados o dispersados. Solo la luz que se absorbe se convierte en lo que necesitamos y ahí se produce el efecto fototérmico. Solo la energía absorbida es la que va a producir el efecto terapéutico. Esto simplemente es porque acá hablamos de ginecología estética, funcional y regenerativa, que tiene tres aspectos: estético, regenerativo y funcional. La palabra rejuvenecimiento vaginal hay que expulsarla, tacharla. Ya la FDA en el año 2018 emitió un comunicado donde advertía sobre esta terminología de rejuvenecimiento vaginal que no es la adecuada. Esto hay que cambiarlo por técnica regenerativa. Bueno, acá se ven todas las aplicaciones del láser CO2, el que nosotros más utilizamos. Acuérdense que tenemos CO2 y herbio, es lo que más evidencia tiene. Nosotros utilizamos el CO2
Bueno, lo utilizamos en el síndrome genitourinario de la menopausia, en el síndrome de la relajación vaginal, en la incontinencia de orina leve a moderada, vaginitis crónica, fisuras vulvares, blanqueamiento vulvoperineal, labioplastia, ampliación de la horquilla vulvar, líquen escleroatrófico, vehiculización de medicamentos. Este último es fantástico. ¿Por qué? Porque esto nos permite combinar las técnicas. Si yo voy a utilizar estrógenos, no es lo mismo que utilice el estrógeno directamente a que yo le haya hecho a la paciente un láser, porque el láser me va a servir de vehiculización para los medicamentos. Para la progesterona lo mismo, que es la DEA. Bueno, y acá tenemos el mecanismo de acción. Si bien el CO2 es el que más utilizamos, el herbio también se está utilizando cada vez más. Ahora, y como les decía, el CO2 es microablativo. Fíjense, tiene que hacer un hueco. Tiene que hacer un hueco para poder actuar, porque va a actuar en dos fases, es fraccionado. Esto de lo fraccionado es muy interesante, porque antes no se utilizaba el fraccionado. Fue por los dermatólogos, gracias a Anderson, que fue el que habló del Fraxel, es decir, del láser fraccionado, que es el que se utiliza en la piel, que es fantástico. A raíz de eso se pudo utilizar ahora en ginecología y en el síndrome genitourinario de la menopausia. Bueno, tiene dos fases, un pulso D, que es el pulso DECA, porque DECA es la empresa, el CO2 de DECA, ese fue el primero, entonces el pulso es el pulso D. Adrián Gaspar tuvo mucho que ver en esta creación de los pulsos y demás. Bueno, que tiene un efecto agudo termoablativo inicial intenso que produce la ablación, un hueco, la ablación de la zona epitelial de la mucosa atrófica, pero va a seguir de un efecto térmico, un calor prolongado que va a facilitar la proliferación, la fabricación de nuevo colágeno y de tejido conjuntivo. Y después tenemos el herbio. El herbio, fíjense, no produce, no rompe nada, actúa por calentamiento, rompe las moléculas de agua de la mucosa de los tejidos y se emiten micropulsos cortos de láser separados por intervalos cortos para refrescar la superficie. Calor se refresca y evitando así la ablación. Entonces el CO2 es ablativo, rompe, el herbio no. Bueno, y cuando se produce el shock térmico, aparecen lo que se llaman las proteínas de shock térmico. Entonces, aparecen las citoquinas, el factor de crecimiento A y B, que la acción, ¿cuál va a ser? Una reacción inflamatoria y síntesis de colágeno nuevo. Después tenemos el factor de crecimiento de los fibroblastos, ¿qué acción tienen? Síntesis de nuevo colágeno. Tenemos las citoquinas, factores angiogénicos, y acá la acción, ¿cuál es? La migración y la proliferación de las células endoteliales. Después tenemos el factor epitelial de crecimiento, la acción es la estimulación de la reepitelización. Después tenemos el factor de crecimiento plaquetario, donde esto produce estimulación de los fibroblastos para producir nueva matriz extracelular, pero también tenemos el factor de crecimiento endotelial vascular. Todo esto ocurre cuando tenemos ese shock térmico. Y acá la acción va a ser la vasculogénesis y la angiogénesis. Entonces, va a haber más hidratación y va a haber regeneración del tejido. ¿Cómo o por qué mecanismos? Bueno, el efecto térmico del láser CO2 fraccionado produce todo esto: vaporización del agua intracelular, microablación de la mucosa, porque acuérdense que es microablativo, pero lo rompe el tejido y rápidamente viene la reacción inflamatoria y se activan las chaperonas. Las chaperonas, liberación de citoquinas y todos los factores de crecimiento que ya vimos: colágeno, angiogénesis, transformante, fibroblasto, epidérmico y plaquetas. Entonces va a haber una regeneración del epitelio, va a haber una neocolagénogénesis, una neoangiogénesis y una reestructuración del epitelio. Todo eso pasa, no es poner el láser y nada más. ¿Dónde actuamos? Actuamos en la lámina propia. En la lámina propia, tejido conectivo, en la matriz extracelular, donde va a haber macromoléculas, cadenas largas de ácido hialurónico, tejido nutricional, vascularización, metabolitos y linfáticos. Todo eso hace.
Bueno, acá tenemos, es simplemente para ver cuando usamos el CO2, este es el que nosotros tenemos, el Mona Lisa Touch, bueno, que tiene distintas fases, tiene una fase inicial con un daño térmico controlado, donde va a haber edema, liberación de mediadores químicos, las chaperonas, contracción del colágeno. Tenemos una fase de proliferación que dura 30 días, donde va a haber reclutamiento de los fibroblastos, moléculas nuevas con una matriz extracelular nueva, nuevas fibras de colágeno, y después tiene una fase de remodelación que aparece a los 45-60 días. Por eso es que el láser hay que hacer no menos de 2 o 3 sesiones separadas por no menos de 30-40 días. Bueno, y en esta fase de remodelación que dura 45-60 días, aparece la extinción de infiltrados inflamatorios. Bueno, tenemos las fibras de colágeno maduras ya, una configuración reticular importante y nuevas fibras elásticas. ¿En qué se basan los autores para publicar, ¿no? Para ver si hay evidencia, no hay evidencia, si son buenos los tratamientos o no. Bueno, la histología es básica, ¿no? Porque uno puede decir, sí, parece que funciona. Y por ahí es medio subjetivo, porque la calidad de vida la medimos por cuestionarios, que son válidos, por supuesto, están validados. Pero lo objetivo es lo que vemos, ¿no? Es cuando se modifica el tejido, la anatomía patológica, la biopsia. Entonces, se basan los autores en la histología, en el índice de salud vaginal, índice de función sexual, cuestionario de incontinencia urinaria, comparación con la terapia local con estrógenos, que siempre se ha usado el estriol en la mayoría de los trabajos, y muy pocos trabajos hablan también del promestreno. La permanencia en el tiempo de los efectos, el número de sesiones y los efectos adversos y o complicaciones. Es decir, como todo, esto no es un medicamento, pero es una terapia. Como todo tratamiento, medimos la eficacia por un lado y por el otro lado la seguridad. Bueno, y acá vemos todos los tratamientos que existen al respecto y lo que se ha valorado en cada uno de los tratamientos. Por ejemplo, este primero de Adrián Gaspar, el láser CO2 microablativo es la terapia láser más utilizada, ¿no? Por ser el más estudiado y por su excelente tolerabilidad. Y acá es que vio que se comprobó la regeneración de las 3 capas de la pared vaginal. Y como yo les decía, fue el primer trabajo donde se habló de otra técnica regenerativa, como es el plasma rico en plaquetas. Bueno, este trabajo está mencionado hoy en día por 130 trabajos más. A partir de este surgen todos los otros trabajos. Después acá, Servinati, que es alguien que publica mucho también de láser, él con microscopio electrónico demostró un aumento del colágeno en el epitelio vaginal, además matriz intracelular, glucógeno intracelular, fibroblastos, vascularización y papilas conjuntivas. Bueno, después Salvatore, que también publica muchísimo, en pacientes con síndrome genitourinario de la menopausia vio mejoría significativa en la sequedad vaginal, el ardor, el prurito, la dispareunia. O sea que observó una mejoría del índice de salud vaginal. Salvatore ha publicado muchísimo. De nuevo el trabajo de Adrián Gaspar, citado por todo el mundo. Este es otro trabajo también muy citado de Mauricio. Y acá vemos otros trabajos más donde se ven la mejoría de los parámetros objetivos y de los síntomas del síndrome genitourinario, así como el alto grado de satisfacción de las pacientes. Ya se iban midiendo distintas cosas. Y en este otro trabajo también se midió el aumento en el número de las especies de lactobacillus, a ver cómo se modificaba la flora. Bueno, y también, Pablo González Izaza. González Izaza, Pablo, es un colombiano que fue el que nos instruyó a nosotros en nuestro instituto con el uso del láser CO2 de DECA, y Pablo es uno de los ginecólogos que más ha publicado de láser en el mundo. Un colombiano excelente. Ahora acaba de publicar en radiofrecuencia, que creo que se lo traspuse al último trabajo. Pero bueno, también se ha investigado su efecto en la difusión del suelo pélvico. Esto es lo que estudió Pablo González Izaza. Bueno, acá vemos cómo es un antes y un después. También se ha comparado, Cruz y Paraíso compararon el estriol local versus el láser, ¿no? La mejoría de los síntomas fue similar, pero la lubricación y el deseo en el índice de salud sexual fueron mayores con el láser. Bueno, y acá también Salvatore, en una revisión sistemática, se evaluaron 6 estudios con un total de 273 pacientes con síndrome genitourinario tratados con láser.
se concluyó que el láser CO2 puede mejorar la función sexual en mujeres posmenopáusicas al restaurar el trofismo en el tracto genitourinario inferior. Acá vemos los antes y los después de algunos de estos trabajos. Pero ¿qué pasa con el herbio? ¿Qué pasa con el herbio? Bueno, todo eso es del CO2. ¿Qué pasa con el herbio? Un primer estudio piloto mostró mejoría de la incontinencia urinaria, de esfuerzo y aumento de la satisfacción sexual en las mujeres tratadas, ¿no? Este es un trabajo de Fistonic y Gambacciani también acá en el 2018. Después Gambacciani nuevamente y Gaspar con el herbio. Ellos están trabajando mucho ahora con herbio. En otros estudios dice se produjo una mejoría de la dispareunia y la sequedad vaginal, incluso en mayor grado que pacientes tratadas solamente con terapia estrogénica local, que acá lo que ellos estudiaron fue el estriol. Bueno, pero Gaspar, como siempre, va más allá y en la vanguardia de todo esto, y ahora ha publicado un estudio piloto nuevito, donde, vía intrauretral, láser vía intrauretral, las pacientes recibieron 2 sesiones de láser en intervalos de 3 semanas. La eficacia terapéutica se valoró mediante la escala analógica visual, el test de la compresa y el cuestionario de la incontinencia. Y se demostró mejoría significativa en todos los parámetros estudiados a los 3 y 6 meses. O sea que ahora también láser intrauretral. ¿Qué pasa con el diodo? Bueno, el diodo sirve en la experiencia, ¿no? El infrarrojo sirve en la experiencia, pero actúa muy profundo, muy penetrante, entonces hay que saber usarlo, ¿no? Son eficaces, pero hay que ver la seguridad. Se ha estudiado mucho en todo lo que sea el piso pélvico, no tanto en la sequedad vaginal. Por experiencia es útil, pero por evidencia hay muy poca, es decir, hay muy poca evidencia. Entonces hay gente que tiene nada más que diodo y que está feliz y que trabaja muy bien con el diodo, me parece perfecto, pero el tema es la evidencia. Serían más efectivos el diodo para tratar la laxitud de los tejidos paravaginales y la incontinencia urinaria, porque actúa bien profundo. Este es el último trabajo que salió ahora lo publicó ayer, lo envió Pablito González Izaza, sobre el rol de la radiofrecuencia, ¿no? Para la laxitud vulvovaginal. Él trabaja mucho en láser CO2, pero ahora también hace radiofrecuencia. Bueno, en realidad, ¿qué dice la experiencia? ¿Qué dice la experiencia? Porque una cosa es la experiencia. Yo puedo tener mucha experiencia, puedo utilizar mucho algo, pero no lo he demostrado, no hay evidencia. Y nosotros nos tenemos que guiar por la evidencia. Que la experiencia dice que toda fuente calórica funciona, ya sea los láseres, la radiofrecuencia, el HIFU, los LEDs, etc. Pero las únicas dos que han demostrado evidencia son el láser CO2, y no cualquier CO2, el de beta y el herbio de fotón, ¿no? Pero bueno, esto es simplemente para que vean los tipos de láser y siempre nos vamos al CO2 y al herbio. Estos son los últimos trabajos. Esto es todo lo que existe. Fíjense, hay gente que ha valorado, por ejemplo, Gaspar, Servinati y Salvatore en distintos años, han valorado, efectos histológicos ultraestructurales y lo han demostrado con el CO2. Y con respecto al herbio también, Gaspar. Después, si nos vamos a la clínica, la mejoría en los índices de salud sexual, en los cuestionarios, Salvatore, Servinate y toda esta gente, ¿no? Rosela Nappi es alguien que, no figura acá, pero alguien que ha publicado bastante con respecto a esto. Acá, oncología, hay un solo trabajo. ¿Por qué oncología? Acá se habla en este trabajo de la importancia del láser en pacientes con cáncer de mama, cáncer estrógeno dependiente, y que serían reacias a utilizar estrógenos. Digo que serían reacias los pacientes y los oncólogos y los mastólogos porque está demostrado que, por ejemplo, el promestrine, aunque también el estriol, pero los trabajos son en mayor número con promestrine, el promestrine no pasa a circulación general, actúa localmente, entonces son seguros. Pero una cosa es lo que mostramos, decimos, y otra cosa es lo que hacemos después en el consultorio. Entonces, para este grupo de pacientes con cáncer de mama y que no pueden utilizar estrógenos, es muy válido el uso del láser.
Acá unas palabritas del HIFU. Bueno, tenemos el honor de la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia de tener un simposio en la semana que viene en el Congreso de la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia, EMAS. Entonces, y yo tengo que hablar de HIFU. Entonces, estamos muy felices y orgullosos de poder estar. Vamos a estar en nuestro simposio, es el 8 de septiembre. Y vamos a hablar de HIFU. En ese momento mi tema es HIFU. Bueno, ¿qué es el HIFU? Es ultrasonido, o sea, es ultrasonido ultrafocalizado de alta intensidad. Me salió en inglés. Ultrasonido ultrafocalizado de alta intensidad. Bueno, los orígenes del HIFU remontan al año 1954, cuando se usaban en neurología. 1980, los urólogos comienzan con el ultrasonido para la litrotricia. 1990, para la destrucción de tumores. 2002, en estética, en piel, el HIFU se usa muchísimo. Año 2016, comienza el HIFU vaginal, para el síndrome genitourinario de la menopausia, sobre todo. Bueno, el HIFU tiene dos tipos de transductores. Tiene un transductor que actúa en la mucosa de 3 milímetros y uno más profundo que actúa en la zona muscular. Por eso acá se van cambiando, depende del transductor que tengamos que usar. Acá lo vemos gráficamente, el de 3 milímetros que actúa en la mucosa y el de 4,5 en la profundidad. Estos son los parámetros, porque no es lo mismo. Acá tenemos botoncitos que vamos modificando de acuerdo a lo que queremos tratar. Una cosa es la hiperlaxitud, otra cosa es la incontinencia leve a moderada y la otra es, bueno, la sequedad vaginal propiamente dicha. Entonces vamos modificando los parámetros de acuerdo a lo que tengamos que tratar. ¿Cómo funciona el HIFU? Bueno, las ondas de ultrasonido de alta intensidad generan vibraciones de las moléculas en la zona de impacto y por fricción entre las moléculas producen una elevación de la temperatura. La reparación de tejido produce colágeno. Como toda fuente térmica, produce neovascularización, tensado del sistema aponeurótico muscular superficial y logra así la regeneración de la mucosa. Bueno, envía ondas, como dijimos, y el de 3 milímetros llega hacia la mucosa y el de 4,5 bien profundo. Produce más elastina, estimula la neocolágenogénesis, que va a producir un tensado de la pared, por eso es muy bueno para la hiperlaxitud. Y esto también produce una reducción en la hipermotilidad uretral y de la incontinencia urinaria. Consta de un cabezal que va girando, uno presiona acá este pulsor y esto va girando hacia la izquierda a 360 grados. Acá lo vemos mejor. ¿Qué efectos logra el HIFU vaginal? Mejora el tono y la elasticidad, produce tensado o ajuste vaginal, aumenta la lubricación, aumenta el grosor del epitelio, mejora la sensibilidad en las relaciones sexuales, mejora la continencia. El procedimiento es ambulatorio, no duele, dura de 20 a 30 minutos. Primero utilizamos el transductor de 3 milímetros, después el de 4,5 milímetros, regresa a sus actividades inmediatamente, no produce sangrado, se realizan entre 2 y 3 aplicaciones cada 20 a 30 días, mejor 30 días. Bueno, y este es el estudio pivotal. A partir de este estudio piloto es que ADMAT, que es nuestro ente regulador, aprueba al HIFU para el tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia y la incontinencia y la hiperlaxitud. Bueno, este estudio piloto del doctor Elías se realizó entre noviembre del 2017 y diciembre del 2018, del total de 30 pacientes estudiadas y tratadas. Bueno, 17 habían sido diagnosticadas clínicamente, todo fue clínico, la edad media fue de 59 años y se llevaron a cabo 2 sesiones nada más, no 3, separadas entre 30 y 45 días una de la otra y siguiendo el mismo protocolo. Es decir, los parámetros que uno pone en el HIFU eran siempre los mismos. Bueno, los resultados se basaron para los resultados en 2 elementos. Uno fueron los cuestionarios, que acá los vemos, y el otro fue la biopsia, la anatomía patológica. Respecto a los cuestionarios, acá vemos
todos fueron estadísticamente significativas las diferencias y las mejoras en el índice de salud vulvar, la sexual, la respuesta en la sexualidad y demás. Después, la vagina, el pH vaginal que había disminuido también fue significativamente, fue estadísticamente significativo, perdón, y el índice de salud vaginal también mejoró. Bueno, y acá vemos las biopsias, porque los resultados se basaron en los cuestionarios que todos mejoraron los índices y en las biopsias. Bueno, muestran cambios en el trofismo en 27 pacientes, es decir, 90%, porque eran 30. Se demostró mejoras en el trofismo, incremento en la vascularización de la lámina propia, aumento del glucógeno intracitoplasmático del epitelio escamoso estratificado. Acá vemos en las flechitas, este es el antes y este es el después. Las flechas muestran la baja estratificación, ¿no?, de la epidermis, y en la lámina propia la densidad de imagen típica del colágeno tipo 1 y mínima vascularización. Y fíjense qué pasa después, fíjense, nada que ver. Y acá vemos el antes y el después con respecto a los receptores estrogénicos. Fíjense qué pocos y fíjense cómo se multiplican después del HIFU. La conclusión es que la terapia HIFU es eficaz para estimular procesos de regeneración tisular destinados a resolver patologías relacionadas con la atrofia de la mucosa y defectos del soporte pélvico. Los resultados en pacientes con síndrome genitourinario de la menopausia ponen al HIFU a la par del láser y otras terapias indiscutibles para la regeneración de la mucosa. Los efectos sobre el tejido profundo y las soluciones resultantes o mejoras significativas logradas en la incontinencia de orina, en la hiperlaxitud, hace que sigamos estudiando, dice el doctor Elías, que fue el que realizó este estudio, la terapia, ya que creemos que puede superar los indiscutibles beneficios de la terapia fotónica. Bueno, estos resultados son prometedores y motivan para nuevas investigaciones. En el presente, la aplicabilidad del HIFU es enorme. Su futuro en ginecología es muy prometedor en el área de la medicina regenerativa. Vuelvo a repetir esto. Los tipos de láser, cuando hablamos de láser, más ampliamente estudiados son el CO2 y es el Erbio, porque tienen evidencia. Son válidos para el tratamiento con sus efectos reparadores, remodeladores y regeneradores del colágeno, pero el HIFU hace lo mismo. ¿Cuáles son los mensajes claves que nos deja en el 2020? El año pasado, cuando publicó la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia en sus menoguías, que se los recomiendo porque la verdad que son fantásticas, son una ayuda muy importante para el menopausólogo y para el que le gusta la técnica regenerativa. Acá el doctor Santiago Palacios tuvo mucho que ver en escribir estas recomendaciones. Con lo cual el mensaje clave que nos dejan ellos en cuanto a la ginecología regenerativa. La ginecología regenerativa surge ante la necesidad de terapias en el síndrome genitourinario de la menopausia que sean duraderas, eficaces y seguras. La no adherencia de la terapia con estrógenos la vemos todos los días, ¿no? Porque las pacientes nos dicen, me cansé de ponerme la crema, me cansé de ponerme el óvulo, no hay otra cosa. Por otro lado, a la paciente con cáncer de mama, que le juramos y le perjuramos que el promestrino o el estrol son seguros que no pasan a la circulación general, no siempre ellas están de acuerdo, y ni el mastólogo ni el oncólogo. El láser fraccionado CO2 y el Erbio ya son los más estudiados. Ambos tipos de láser han mostrado mejorar la función sexual, los signos y síntomas vaginales y los síntomas urinarios del SGA. La terapia láser comparada con estriol de baja dosis ha demostrado no inferioridad y abre un camino a los tratamientos combinados. Como les decía, el tratamiento combinado es lo ideal porque el láser o el HIFU o la radiofrecuencia aumentan la vehiculización de los medicamentos, como por ejemplo los estrógenos o los andrógenos locales. Faltan estudios bien diseñados a largo plazo, controlados, aleatorizados y comparados con placebo para establecer una fuerte recomendación. Faltan estudios comparativos entre los tipos de láser, aunque ahora cada vez hay muchos que están en marcha, aunque están realizándose.
puede ser una alternativa para pacientes con cáncer de mama, lo que dijimos recién, y en todas aquellas con contraindicación al tratamiento hormonal. Así que bueno, la técnica regenerativa, como dice Santiago Palacios, llegó para quedarse y no se va nunca más. Bueno, aprovecho como siempre la oportunidad para invitarlos a ser parte de AMA, para que nos sigan en las redes, y si ustedes se suscriben a nuestro canal de YouTube, Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia, cada vez que tengamos un evento académico se les avisa. Y también los quiero invitar a 2 eventos. Bueno, uno es el posgrado nuestro en menopausia y andropausia, entre la asociación nuestra y la Universidad Nacional de Córdoba, que está actualmente cursándose, que es de inicio inmediato y que están a tiempo de inscribirse, y que agenden esta fecha, 26 y 27 de noviembre, que vamos a tener nuestras jornadas internacionales virtuales de AMA. Así que bueno, muchas gracias, doctor Ricardo, doctora Maribel, Rosario, doctora Rosario, por esta invitación, por la convocatoria. Para mí siempre es un honor y un gran placer estar con ustedes. Muchas gracias. Vamos a pasar a las preguntas. Doctora, agradecerle a usted, ha sido una charla extraordinaria. Gracias por adelantarnos parte de la exposición que va a presentar en el Congreso allá en España. Bien, más bien queríamos ver si han formulado alguna pregunta. Yo tengo una para la doctora. Bueno, Ricardo. Doctora, si en caso, vamos a ver, en una situación en la que la paciente no tiene accesibilidad a esta última tecnología, se está hablando mucho del ácido hialurónico. ¿Qué experiencia tiene usted al respecto? Bueno, la verdad que nosotros mucha experiencia en mi grupo con el ácido hialurónico no tenemos. Lo que puedo decir es que solito lo que hace el ácido hialurónico es disminuir el dolor en la penetración cuando hay relaciones sexuales, pero en absoluto va a modificar, y eso está demostrado, versus el estrógeno, no tiene nada que ver versus el estrógeno y versus el andrógeno. Lo que hace el ácido hialurónico es mejorar el tema de la relación sexual y del dolor. Va a quitar un poquitito la dispareunia, pero la laxitud, la elasticidad la vamos a lograr con la combinación de técnicas, y ahí sí que la vamos a lograr. Claro que el ácido hialurónico es fantástico, pero solito no, combinado, y eso lo escuchaba en un seminario la semana pasada, ¿no? Combinado con las otras técnicas es fantástico, y para que la paciente no tenga dolor es fantástico. Nosotros tenemos varios preparados hoy en día en gel, con ácido hialurónico, con caléndula, tenemos uno que acaba de salir, y que es fantástico para la gente que está muy irritada, muy inflamada, con mucha sequedad, con mucho dolor. Pero bueno, eso no le va a mejorar, por ejemplo, para hacer un Papa Nicolau. Eso ya lo hablamos cuando estuve con ustedes el año pasado, que uno de los problemas cuando uno coloca el espéculo y quiere extraer la muestra de la unión escamocolumnar para el Papa Nicolau, si no tiene estrógenos como tratamiento que pueda la unión escamocolumnar verse, no vamos a tener una muestra apta. Y el ácido hialurónico lo que hace es mejorar un poco la calidad de vida, mejorar el dolor, pero no va a mejorar los parámetros celulares que necesitamos. Gracias, muchísimas gracias, doctora. De nada, Ricardo. Doctora, aquí hay una pregunta. Bueno. ¿El HIFU es una alternativa al CO2 o se complementa? Ah, bueno, muy buena la pregunta, muy buena la pregunta. Cuando se habla en los seminarios de láser y de HIFU, dicen que la principal diferencia es que porque el láser llega a la mucosa y el HIFU penetra bien profundo. Entonces, que se pueden complementar, sí se pueden complementar tranquilamente, pero los mecanismos de acción son totalmente diferentes. Uno es luz, láser,
y el HIFU es ultrasonido, pero sin embargo van a conllevar a lo mismo que es la neocolágenogénesis, ¿no? Y la neovascularización y demás, pero ahora, por ejemplo, el doctor Adrián Gaspar, que tanto sabe y fue el primero en hablar de láser en síndrome genitourinario de la menopausia, él se enoja cuando escucha y ve los gráficos, porque hay gráficos que yo no lo puse, justamente. Hay un gráfico donde se ve al láser que dice diferencia entre láser y HIFU. El láser llega a la mucosa y el HIFU llega bien profundo. Y él se enoja porque dice, en realidad los dos van a producir mejorías y van a producir neocolágenogénesis. Pero bueno, los estudios dicen que el HIFU, al tener dos transductores, el de 3 milímetros llega a la mucosa, el de 4,5 más profundo, sería como mucho mejor en el tema de la incontinencia leve a moderada, ¿no? Pero sí se pueden combinar. Yo creo que el futuro es la combinación de las técnicas. Y el estrógeno, no el estrógeno solo, sino el estrógeno y el andrógeno, y el HIFU y el láser, bueno, y están las ondas electromagnéticas, que es como una silla que la paciente se sienta, y estas ondas electromagnéticas hacen que el músculo trabaje. Bueno, hay de todo, ¿no? Hoy en día hay de todo, la radiofrecuencia y demás. Pero yo creo que llegaron para quedarse estas técnicas y para ayudarnos a todos, ¿no? Doctora, también preguntan si podría dar algunas recomendaciones sobre el número de sesiones, la aparición de efectos y durabilidad de las... Qué bueno. Bueno, no menos de 2 sesiones. Nosotros hacemos 3, eso es lo que está como protocolizado. 3 sesiones cada 30 días o 45 días. No antes de los 30. ¿Por qué? Porque vieron que tenían fases, ¿no? En la regeneración del colágeno. Entonces, no menos de 30 días. ¿Cuánto dura? O sea, lo ideal son 3 sesiones separadas por 30 días como mínimo. Ahora, la durabilidad, entre 1 año y 2 años a veces. En los trabajos, la mayoría de los trabajos hablan entre 12 y 18 meses. Y el HIFU igual, dura lo mismo. El HIFU lo mismo. Bien, también hay una pregunta de la doctora Marlene Trillo, que me está mandando, dice, efectos adversos del láser CO2 y el herbio. Bueno, el láser CO2 es microablativo, el herbio es térmico. Ya la FDA en el año 2018, cuando advirtió de modificar la denominación de rejuvenecimiento vaginal por técnica regenerativa, ya ahí advirtió de que no quemen a las mujeres, así dijo, no quemen las vaginas de las mujeres. El punto número 1 es tiene que estar bien entrenado y mucho cuidado cuando hay mucha atrofia. Si la paciente está muy atrófica, si bien el transductor del láser es finito, mucho más finito que el HIFU, mucho más finito, ojo con estas vaginas porque se pueden quemar fácilmente. Los parámetros, la potencia hay que disminuirla lo más que se pueda, bien disminuida, porque sí se puede quemar, por supuesto, las quemaduras, ese es el efecto, pero bueno, jamás gracias a Dios lo vimos, porque tenemos los parámetros claros, hay protocolos, no hay la misma potencia, no, eso depende de cada paciente y en el estado que se encuentre. La atrofia, por eso es muy importante antes de hacer un tratamiento con láser en una paciente muy atrófica, comenzar con un tratamiento hormonal local y no con óvulos solo, sino con crema y con óvulos, y no cuando se lo coloque en el baño, que llega a la cama y se le cayó todo. Cuando se acuesta en la noche, se embadurna con la crema, unta el óvulo, se pone, no menos de 20 días, ¿no? Para modificar un poco esa atrofia. Y después sí hacer el láser más tranquilo, mucho más tranquilo. Doctorita, aquí hay una pregunta que dice si hay, bueno, primero todos están felicitándola por su exposición. Muchas gracias. Hay un protocolo para el tratamiento mixto de estriol y láser. Sí, el que acabo de decir, que dije para promestrina y también para el estriol. No menos de 20 días,
todo seguidito, ¿no? Seguidito de crema y de óvulos, y después al tercer o cuarto día de finalizado el tratamiento, ahí sí utilizar el láser, y después uno puede seguir con láser solo o lo puede combinar, que yo creo que es lo ideal, y ya si la paciente está acostumbrada, porque hay gente que se adhiere al tratamiento y dice, yo voy a hacer lo que vos me digas. Tengo que hacer el láser, hago el láser, tengo que hacer el HIFU, y las hormonas las hago. Y hay otras personas que dicen, no, a mí, haceme el láser, haceme el HIFU, pero no me digas que me ponga más un óvulo. Bueno, depende, ¿no? Lo ideal es combinar el tratamiento y si se adhiere al tratamiento, si hay buena compliance, hacerlo por lo menos una vez por semana, una cremita y un ovulito, o cada 15 días, cuando ha hecho el láser o ha hecho el HIFU. Pero lo ideal es que, bueno, y hay gente que no quiere, bueno, listo, hace nada más que el láser, hace nada más que el HIFU, pero tiene que completar las 3 sesiones, ¿no? Ok. Doctora, preguntan si estos tratamientos se pueden usar en pacientes con problemas autoinmunes. Sí, no hay ningún problema, cero problema, ningún problema. A ver, estamos hablando de la energía, ¿no? De la fuente de calor. Estas no hay ningún tipo de problema, Sí. No, ningún problema. Están pidiendo, doctora, si puede repetir el manejo o el tratamiento con los andrógenos y la dosis. Muy bien. Bueno, nosotros en la Argentina no tenemos, yo no sé si ustedes tienen, Ricardo, Rosario, ¿tienen prasterona? No tienen. Bueno, la prasterona es la DEA, ¿no? Es la dehidroepiandrosterona, un andrógeno espectacular, potente, y que viene en forma de óvulos. Viene una caja que se llama Intrarosa, que fue aprobado para la atrofia y la dispareunia en el año 2016. Viene esta caja que se llama Intrarosa, vienen 6 aplicadores y 28 óvulos. Y esto se tiene que colocar, igual que el estrógeno, 2 veces por semana. Y lo que se puede hacer también es combinar, ya sea el estriol o el promestrene. Yo no sé en Perú si ustedes tienen promestrene, Ricardo. Sí, promestrene sí tenemos, doctora. ¿Tienen? Sí tenemos. Bien, en Bolivia que no había promestrene. Pero bueno, entonces, bueno, bárbaro, se combina, puede ser una vez por semana el estriol, por ejemplo, un lunes se coloca el estriol o el promestrene y el jueves se coloca la prasterona. Y esto es una combinación espectacular. Bueno, la prasterona es fantástica, porque acá se pone en marcha un efecto que se llama de intracrinología, muy interesante, porque cuando penetra la prasterona, el óvulo de prasterona a la vagina, hay una enzima, un complejo enzimático de la 17 beta hidroxiesteroide, todo este complejo, y que esto hace que la DEA se transforme en estrógeno y en andrógeno. Y es muy interesante porque no hay que suplementar con progesterona para control de endometrio, para proteger el endometrio. ¿Por qué? Porque este complejo enzimático no lo tiene el endometrio. Entonces no estimula el endometrio, actúa localmente, es fantástico. Nosotros tenemos fórmulas magistrales, pero no tenemos el Intrarosa, lamentablemente, pero es todo un territorio a explorar, ¿no? Así como tenemos estrógenos, las mujeres también tenemos andrógenos. Entonces, la crema con estrógeno, los óvulos de prasterona, la crema con testosterona, todo es bueno. Y sacamos esto, el chip de la cabeza, que es estrógeno y nada más. Los andrógenos son muy, pero muy importantes, y sobre todo en el tema del síndrome genitourinario. Y doctor, una pregunta en relación a los PL de testosterona, que en Argentina se está usando mucho, pero aquí en Perú todavía no tiene el uso tan expandido como ahí. ¿Cuál es la realidad, la verdadera función de la testosterona en el síndrome genitourinario?
No, es fundamental. A partir de los 35 años comienza una declinación gradual y progresiva de la reserva ovárica, ¿no? Entonces, el ovario produce menos estrógenos, pero sabemos que la fuente de los andrógenos es el ovario y la glándula suprarrenal. Ahora, la glándula suprarrenal produce re poquito andrógeno. La principal fuente productora son los ovarios. Y cuando a partir de los 35 años empieza a disminuir el andrógeno. Y nosotros vemos, y también el estrógeno, ¿no? Por eso vemos que no solamente, si bien la atrofia urogenital o atrofia urovaginal, como se llamaba antes, o síndrome genitourinario en la menopausia, que aparece 5 a 6 años después, pero hay gente que todavía no entró en menopausia y ya dice, ay, pero me duele con las relaciones, tengo sequedad vaginal. Es porque ya el ovario un mes produce buena cantidad, otro mes no lo produce. Los andrógenos tuvimos a la doctora María Jesús Cancelo de España, de Barcelona, el sábado pasado, el anterior, en un webinar acá con AMA. Y ella hablaba de las bondades de los andrógenos. Las mujeres no somos estrógeno y nada más, somos también andrógenos. Y el año pasado lo tuvimos a Marco Gambacciani, que él es un amante del andrógeno, ¿no? Entonces, él nos decía de los beneficios. Ahora, mira, ¿qué pasa con los pellets de testosterona? Lo que pasa es que nosotros no tenemos otra cosa en la Argentina, por eso se está usando tanto. Tenemos la crema de testosterona y tenemos el pellet. Cuando hablamos de pellet, el pellet, ya en el año 1945 se utilizaba el pellet, ¿no? Con estradiol, es decir, no es una cosa nueva. Lo que pasa es que no tenemos la autorización. Ahora, el aplicador está totalmente aprobado y puede entrar al país sin ningún problema. Está aprobado por ANMAT, que es nuestro ente regulador. Y el pellet es como un granito de arroz, es una fórmula magistral. Y las fórmulas magistrales están aprobadas. La doctora María Jesús Cancelo hablaba de que realmente se abre un panorama enorme con respecto a la testosterona. Hoy en día la IMS, la Sociedad Internacional de Menopausia, llamó a un consenso en el año 2019, en realidad su presidente, la doctora Susan Davis, en ese momento, ahora ya no es ella, pero cuando ella fue presidente, 2019-2020, ella llamó a expertos para elaborar un consenso, y en el consenso aprobaron a la testosterona, a los andrógenos, para el deseo sexual hipoactivo. Pero como nos decía María Jesús Cancelo, la testosterona es memoria, es energía, es masa muscular, es vitalidad, es humectación de la piel, es lubricación en la vagina, es todo eso la testosterona. Así que, bueno, y la doctora Glaser ha publicado ahora hace muy poquitito un trabajo de tratamiento de pellet de testosterona en pacientes con cáncer de mama, ¿no? Bueno, la doctora estuvo en Estados Unidos ahora, este sábado que pasó, hablando de eso y presentó su trabajo. Yo se los voy a pasar el trabajo porque vamos a tener el honor de contar con la presencia de virtual de la doctora, que nos va a presentar sus trabajos ahora en noviembre en nuestras jornadas. Y esto, bueno, era una sorpresa, pero se los digo, era una sorpresa, porque ella es la que más ha investigado, ella es la que más sabe de andrógenos en el mundo. Es impresionante. Y nos va a presentar ese trabajo que ya no está publicado, ¿no? Está publicado ahora hace muy poquito. Pero yo creo que es un panorama, creo que tenemos que tener apertura de mente y ver a una paciente con testosterona y sin testosterona, cómo le mejora la calidad de vida. Es impresionante. Pero bueno, es todo un panorama a explorar, ¿no? Un terreno a explorar. Muchas gracias, doctora. Un placer. Un par de preguntas, doctora. Preguntan el uso de estriol después del HIFU o del láser, ¿se puede usar inmediatamente o después de cuánto tiempo? Sí, inmediatamente se puede utilizar, no hay ningún problema, y 2 veces por semana, eso es lo ideal porque actúa como una vehiculización del estrógeno, como decía recién, absolutamente, sí, no hay ningún problema. Doctorita, una pregunta una paciente con 10 años que ha superado un cáncer de cuello uterino, que recibió radioterapia y queda una vagina pequeña,
hipertrófica que solo está recibiendo estriol, si es válido usar estos métodos que usted ha presentado. Totalmente, absolutamente. Hablo de los basados en la energía, ¿no? Hablo del láser y del HIFU, absolutamente. Lo que está contraindicado es el plasma rico en plaquetas en esos casos, pero sí se puede hacer todo lo que sea basado en la energía, no hay ningún problema, y ahí hay que combinar las técnicas, absolutamente, tener mucho cuidado de no hacer el láser de entrada, porque bueno, hay que preparar, porque bueno, ahí es donde se puede cometer, se puede quemar esa vagina, ¿no? Pero bueno, con los parámetros, es entrenamiento y con protocolos estandarizados. Y entonces ahí uno no tiene, gracias a Dios, nunca hemos tenido ningún problema. Perfecto. Doctorita, bueno, agradecerle por la exposición. Placer. La dejo con Ricardo para que termine la conferencia. Gracias, Muchas gracias, Rosario. Un placer. Te espero en el posgrado, Rosario, que recién estábamos hablando. Mónica. Doctora. Ricardo, querido. Muchísimas gracias, una excelente exposición, muy esclarecedora y siempre agradecido de corazón. No, claro. Informar también a los que no han podido entrar o completar tu charla, esta va a estar grabada y va a estar en el canal de YouTube, en la página web de la sociedad y en Facebook, así que también tienen para verlo cuantas veces quieran. Mónica, hasta pronto porque nos vemos ahora en octubre. Nos vemos prontito. Muchísimas gracias y de parte de Perú, un abrazo. Bueno, muchas gracias a toda la Sociedad Peruana de Climaterio, especialmente a vos, Ricardo, a Maribel y a Rosario. Muchas gracias y como siempre un placer, ¿eh? Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Chao. Gracias, querida. Hasta luego. Chao, mi amor, Maribel, querida, un beso. Chao. Chao, nos vemos contigo, un abrazo. Chao. Hasta luego. Listo, amiga.